Conversamos esta vez con Úrsula Indacochea, directora del programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso. Úrsula, ¿cómo estás? Hola César, muchas gracias por la invitación. Contrario, gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos hablando sobre el Ministerio Público. La Fundación ha estado siguiendo con mucha atención el proceso mexicano que está dirigido a la conversión de la Procuraduría General dependiente del Ejecutivo en una Fiscalía General. ¿Qué impresiones tienen en la Fundación, Úrsula, de este proceso y de sus posibilidades institucionales? Bueno, quizá debo contarte un poco la historia desde el principio, porque México, a pesar de ser un país que es muy diferente al nuestro porque es federal, su Fiscalía General de la República, que es la Fiscalía Federal, es una de las más recientes. Entonces, para nosotros ha sido un laboratorio de aprendizajes también. Mira, en México la Fiscalía formaba parte del Poder Ejecutivo y el fiscal era casi como un ministro más, ¿no? Y en 2014 ellos hicieron una reforma constitucional para darle autonomía a la Fiscalía siguiendo recomendaciones de órganos internacionales de protección de los derechos humanos. Entonces, constitucionalmente, la Fiscalía pasa a ser un órgano autónomo, pero eso no entra en vigencia hasta que se producen dos condiciones. Una, que se apruebe una ley orgánica de la Fiscalía y segundo, que el Congreso de la Unión declare la entrada en vigencia de esa autonomía y para eso tenía que ser aprobada por la mitad más uno de los estados de México, que son 17. Eh, una vez que eso sucedía, digamos, debían dar el paso siguiente, que es elegir al primer fiscal general. Entonces, ¿cómo nos involucramos nosotros en esto? Eh, debes recordar el caso Ayotzinapa, que es la desaparición de los 43 estudiantes. Bueno, la Comisión Interamericana manda una misión de expertos internacionales, el GIEI, a ayudar a investigar las líneas, para determinar las líneas de investigación de ese caso. Y ellos descubren muchas fallas institucionales, que son un gran escándalo, ¿no? Tortura de testigos, preparación de pruebas, falsificaciones, un montón de cosas. A la vez, el presidente de entonces, el presidente Peña Nieto, nombra a su abogado como fiscal general. Y en ese momento nos damos cuenta, junto con otras organizaciones, que había una cláusula en la Constitución que decía que el último procurador general, porque antes de la autonomía se llamaba Procuraduría General, el último procurador general iba a pasar automáticamente a ser el primer fiscal general por 9 años sin necesidad de un concurso público. Entonces, eso, al darnos cuenta de eso, con muchas organizaciones decidimos iniciar una campaña para cambiarlo y eliminar esa cláusula en la Constitución, porque prácticamente era decirle al presidente, tú pones a tu fiscal de confianza y los siguientes 9 años, que más o menos son los que prescriben muchos delitos, vas a estar blindado por ese fiscal. Entonces se hace esta campaña, se logra que se elimine esta cláusula y empieza un proceso que dura más o menos unos 2 años de aprendizaje, donde organizaciones de la sociedad civil que trabajan distintas agendas, mujeres, desaparecidos, anticorrupción, empezamos a juntarnos en un movimiento más grande que se llama Fiscalía que Sirva. Y ese es un nombre muy, muy revelador, que sirva a los ciudadanos y que sirva en el sentido de que sea eficiente. Y la bandera de ese movimiento es la autonomía real de la fiscalía, la autonomía del fiscal general respecto al presidente y el diseño de una institución que tenga salvaguardas y mecanismos de rendición de cuentas, básicamente. Entonces, dentro de este grupo, que tendría como unas 150 organizaciones, porque fue creciendo, hay un grupo técnico, que es el de los académicos, donde todas las semanas nos juntábamos 3 horas los viernes en las mañanas para estudiar distintos aspectos de la fiscalía, invitando a expertos internacionales, como eh, los servicios periciales, la policía de investigaciones, cómo debe ser la autonomía de los fiscales para investigar, varias cosas. Y luego de eso, eh, formulamos una propuesta para cómo debiera ser esta ley orgánica que se va a aprobar. Y en ese momento hay un cambio en la presidencia, gana López Obrador y nos sentamos como movimiento Fiscalía que Sirva con el equipo del gobierno entrante, que aún no asumía, para hacer un ejercicio técnico de consensuar un proyecto de ley, porque a ellas les iba a tocar aprobarlo cuando fueran gobierno. Y se construye la ley orgánica actual, que se aprueba y bueno, como todo pasa,
se nombra un fiscal general, pero el fiscal general que se nombra era, a pesar de que se eliminó esta cláusula del pase automático, como le llamábamos, quien postula y quien gana es justamente la última persona que estaba en el cargo de procurador general. Y esa persona, que es el fiscal Gersmanero, empieza a nombrar como sus fiscales a todas las personas que el presidente había dicho, mi favorito para ser fiscal de derechos humanos es fulanito, o es X, Y, Z, empieza a nombrarlos, empieza a tener una gestión sumamente cerrada. eh, que yo sepa, ha tenido una sola reunión con víctimas de graves violaciones y les ha dicho en esa reunión, no quiero que publiciten esta reunión y ¿saben qué? Yo considero que mi competencia es los delitos que afectan al Estado. Todo lo demás, váyanse a las fiscalías de los estados, aquí ustedes no tienen ningún rol. Eso les dijo a las víctimas. Además, es un fiscal que no rinde cuentas y que como no le ha gustado la ley orgánica, porque tiene muchos mecanismos de participación ciudadana, entre ellos uno que quiero mencionarte quizás más detalle después, que es un consejo ciudadano dentro de la fiscalía, que es muy interesante, eh, quiere ahora cambiar su ley orgánica y ha presentado una propuesta que prácticamente es regresar 30 años atrás en cuanto al diseño orgánico, ¿no? De la fiscalía. Y es muy preocupante porque todos estos años de trabajo, desde el 2015 más o menos, están yéndose un poco al trasto, ¿no? Le lanzo una idea, Úrsula, que no sé si trata de ser provocadora, pero eh, conversaba la semana pasada, por ejemplo, con Cristian Riego, un poco mirando cómo había evolucionado una fiscalía que en su diseño original respetamos mucho en esa América del Sur, que era la chilena, ¿verdad? El proceso de 20 años que tomó verificarla desde las primeras discusiones en Santiago con en ese momento el Instituto de Defensa del Proceso, INDER y toda esta cosa, y Cristian me decía desilusionado en este mismo espacio, que él sentía que al lanzar la idea de la Fiscalía Nacional, que es como se llama ya, habían terminado atrapados en un procedimiento de balance dentro del sistema político que había terminado neutralizando la capacidad de acción de las fiscalías. Y me decía, repito, con mucha desilusión, que la fiscalía había terminado domesticada a raíz de los escándalos que se han abierto en Santiago por casos de financiamiento político y demás cosas, y a raíz de la crisis en la que está Chile ahora, previo debate constitucional. ¿Tú sientes que de alguna manera el procedimiento de selección del fiscal general de México ha producido un efecto semejante, un efecto de domesticación de las posibilidades de desarrollo de la persecución del delito? No especialmente porque esa fiscalía ya estaba domesticada hacía mucho tiempo. O sea, México es un país que tiene digamos que de cada 100 delitos que se producen, solo 7 se denuncian. Y digamos, si tomas esos 7 como el 100%, solo el 4% de esos 7 llegan a obtener una sentencia. O sea, ¿te imaginas un aparato de la dimensión de la Fiscalía General de la República Mexicana con tales niveles de ineficiencia? O sea, casi como que si no existiera, porque además es un conglomerado un poco más amplio, pero básicamente en México hay una lista de delitos y si tú eres detenido por esos delitos o acusado de esos delitos, inmediatamente tienes prisión preventiva. Y después averiguan si eras culpable o no. Entonces, eso se llama ya la prisión preventiva oficiosa, que prácticamente tiene llenas las cárceles y un poco encubre la falta de capacidades o la falta de voluntad para investigar de la fiscalía. Pero lo que mencionas de Chile es muy interesante porque la Fiscalía chilena siempre ha sido vista como un modelo. Ellos tienen una estructura en que los fiscales regionales tienen casi tanto poder como el fiscal general y tienen algunas cosas interesantes. Como la construcción de su política de persecución criminal la hacen en un consejo de esos fiscales regionales, que tienen además otras funciones como por ejemplo decidir si una objeción, digamos, de legalidad de un fiscal que considera que una instrucción es ilegal, ellos resuelven esa impugnación, por ejemplo. Pero ahora con la protesta y el estallido social desde octubre del año pasado, y los crímenes de las lesiones oculares, eso ha mostrado un poco las debilidades de ese modelo,
porque la Fiscalía de Chile, a pesar de ser un país con un pasado de graves violaciones, no tiene una Fiscalía de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Ni una fiscalía común que sea activa en indicadores que vinculen a protección a ciudadanos en casos como los de las protestas, ¿no? Ahora, es curioso, tú me marcabas, no, la fiscalía mexicana, me decías, no ha sido domesticada, ya estaba domesticada desde antes, pero sin embargo, describes un proceso que tiene un protagonista social en un tema tan difícil como es el de la persecución del delito, en el que si algún déficit tenemos en América Latina, es no haber podido construir una reivindicación ciudadana sobre la importancia de la persecución del delito en la construcción de la justicia, ¿no? Cristian me decía, por ejemplo, en esta conversación que también te cito, que para ellos la idea de la persecución, bastante abstracta por cierto, había quedado diluida en las discusiones sobre la legitimidad de la policía. Y en el proceso que describes en México hay un movimiento que es Fiscalía que Sirva, un movimiento con reclamos generados de la sociedad civil. Y en la ley orgánica, esta en discusión, hay un Consejo Ciudadano. ¿Cómo ves en México la relación entre ciudadanía y demanda de persecución de delitos, guión, impunidad? ¿Crees que México ha logrado instalar por lo menos el reclamo de que esto funcione dentro de sus agendas ciudadanas? Sí, totalmente, ¿no? Además de Fiscalía que Sirva, se creó otro movimiento que se llama Vamos por Más, que es un movimiento que articula, digamos, a las organizaciones, a los think tanks y organizaciones anticorrupción, digamos, más del sector empresarial, porque ellos se dieron cuenta que la corrupción rampante aumentaba sus costos para funcionar en el mercado y entonces aliados con la Coparmex, que un gremio de empresarios medianos y pequeños, pero muy poderoso, que produce, digamos, el 40% del PBI de México, ellos también impulsaron esto. Entonces, fue una mezcla esto entre el conocimiento técnico de las organizaciones de derechos humanos más la legitimidad política de las organizaciones de víctimas, porque no hay sujeto político con más legitimidad que una víctima, y más en México, más el músculo político de los empresarios. Entonces fue todo un momentum que se produjo, eh, pero sí, aunque digamos los mexicanos sientan desilusión ahora porque estamos a punto de perder esa ley que tanto trabajo costó, definitivamente esto ha puesto en la agenda ciudadana el tema de la justicia. Hay un tema ahí como bien importante porque eh, ¿por qué la persecución criminal nunca ha sido vista como algo que le deba interesar a los ciudadanos, sino solo al Estado? Yo creo que tiene que ver mucho con la concepción de que la fiscalía es un elemento importante de la política más general de seguridad interna, ¿no? Y por lo tanto, esa es la razón por la que he estado también adscrita a los ejecutivos en muchos países hace muchos años. Pero poco a poco nos vamos dando cuenta que no hay, al menos en países donde hay altas tasas de impunidad, hay un interés más bien de cooptar la fiscalía, de tener una estructura, y el diseño importa mucho en la fiscalía, una estructura en la que los poderes políticos cooptan al fiscal general y en las leyes aprueban una estructura en la que el fiscal general puede hacer y deshacer dentro de la fiscalía, controlar el órgano de control, decidir si un caso se archiva o no se archiva, em, mover a los fiscales a cargo de los casos, quitarles los casos, asignarles nuevos. Entonces, digamos, la construcción de esa estructura era al final uno de los principales obstáculos, más allá de la persona del fiscal general, que por supuesto es muy importante, pero hay fiscalías generales como la de Guatemala, por ejemplo, donde una buena fiscal como Claudia Paz y Paz o Tel Maldana pudieron hacer maravillas dentro de una estructura que estaba corrupta, ¿no? Y eso creo que también es una experiencia muy buena, la de Guatemala, para mirar. Hay una paradoja que te confieso me preocupa en este tema, ¿no? Los ministerios públicos autónomos no tienen un anclaje fuerte en la teoría clásica de los poderes públicos. Digamos, creo que está más o menos claro para todas y para todos que, por ejemplo, la judicatura que lo tiene, sin embargo, no tiene una relación con el principio democrático de elección, de modo que es regresivo intentar que los jueces sean electos, los convierte en funcionarios en campaña, los expone a compromisos políticos, no funciona. El Parlamento está claro, ¿no? Hay una discusión ahora, gracias a Ecuador y a Perú, sobre si tiene sentido o no mantener asambleas unicamerales, ¿no?
Pero hay una tradición parlamentaria que tiene con diferencias en el modo de medir distritos electorales y ahora un enorme desafío que es levantar el principio de representación y crear nuevos canales de comunicación ciudadanos congresistas, pero tiene una forma definida, igual que la presidencia de la República. El Ministerio Público no es un poder público, no tiene una regla autónoma asentada o una tradición de legitimación. Y como describes, en países como México, donde se subordina completamente el Ejecutivo, el riesgo de intromisiones directas o de cooptaciones se presenta casi indiscutiblemente. ¿Cómo en el espacio institucional de los poderes del Estado intuyes tú que puede lograrse un equilibrio que de un lado no subordine a la Fiscalía a los poderes tradicionales, pero al mismo tiempo le dé una autonomía efectiva que evite que controlando al fiscal general pueda replicarse una subordinación de todos los cuerpos de las fiscalías internas? ¿Cómo encontrar el equilibrio en una entidad que necesitamos que sea independiente, pero que no tiene una tradición institucional que lo ubique claramente en los equilibrios de poderes públicos? Creo que no es solamente el tema de la falta de la tradición constitucional. De hecho, nosotros hemos pensado mucho al respecto y las fiscalías necesitan ser verticales, necesitan ser jerárquicas porque necesitan unidad de acción, ¿no? Necesitamos que la persecución del delito obedezca a una estrategia centralizada y planificada. ¿Cómo conjugar eso con no darle demasiado poder al fiscal general para no convertirlo en la joya de la corona o en la cereza del pastel, digamos, del pastel de los corruptos? Em, Creo que hay varias cosas que se pueden hacer. Una de ellas es reconocer a un cuerpo interno de la fiscalía, que normalmente va a ser el cuerpo encargado de los casos, digamos, más socialmente impactantes o los de gran corrupción, si lo quieres decir así, o los de graves violaciones de derechos humanos, reconocerle cierta autonomía funcional que la blinde respecto de manipulaciones o presiones incluso del propio fiscal general, ¿no? En algunos países se ha intentado que los órganos políticos tengan cierto nivel de control sobre estos altos fiscales, como los llamamos nosotros, los fiscales de derechos humanos, los fiscales anticorrupción, dejando que el fiscal general los nombre, pero por ejemplo ratificando ese nombramiento en los senados o eh, pidiendo que en los informes de rendición de cuentas que normalmente hacen anualmente la Fiscalía, sean estas fiscalías especializadas las que hagan sus propios informes, que solo se adjunten al informe más general, ¿no? Hay varias formas, pero en general es muy importante que la Fiscalía se abra, que entre la luz en todos los rincones, porque eh, hay muchos países en América Latina donde los fiscales siguen pensando que ellos pueden, digamos, dejar que sentarse en la silla del cargo y dejar que el tiempo pase sin, por principio, por ejemplo, plantear a la ciudadanía sus planes de persecución penal, ¿no? Esos para mí son los instrumentos de la accountability del futuro de las fiscalías, porque muestran allí qué cosa encuentra un fiscal cuando entra, cuál es el panorama del delito, digamos, la foto grande del delito en un país, dónde está, cuáles son los delitos que más se cometen, en qué partes geográficas del territorio están. Y segundo, que el fiscal como estratega diga, bueno, yo tengo tantos recursos humanos y tantos recursos materiales y mi estrategia para enfrentar esto es esta. Y además mis metas son estas, que los homicidios se reduzcan en un 20% en mi primer año, en un 25% en mi segundo año y así, ¿no? Y que la ciudadanía pueda medir si realmente estamos o no dando pasos exitosos. La ciudadanía cada vez se está preparando más técnicamente para esto. Y lo último es que creo que los procesos políticos de algunos países de América Latina han mostrado la necesidad de darle y de consolidar esa autonomía de las fiscalías como ya parte de los mínimos que requieren las democracias, como los casos de Honduras, de Guatemala y de El Salvador, ¿no? Países en los que
digamos, la corrupción ha penetrado el sistema político, el sistema judicial, o sea, y encontrar cómo desenmarañar toda esa podredumbre de corrupción, así ha empezado todo por la Fiscalía, por traer un organismos o mecanismos de apoyo internacional de Naciones Unidas para ayudar a la Fiscalía a fortalecerse internamente y empezar a perseguir y desarticular estructuras macrocriminales, ¿no? Eh, Primero aprendiendo cómo se opera, no con la lógica de caso a caso, sino, digamos, conectando los casos para encontrar primero cuál es el modus operandi de esta estructura, quién la financia, qué niveles de decisión tiene, cómo reparte sus ganancias. Y una vez que ya sabemos cómo funciona el animal, por así decirlo, dar las estocadas estratégicas para desarticular. No basta con meter presidentes a la cárcel, en buena cuenta. Hay que darle la estocada al monstruo de la corrupción en el corazón. Y dijiste algo sobre lo que quiero regresar. Rendición de cuentas es un proceso que solo tiene sentido si se organizan planes por resultados y se diferencian áreas temáticas sensibles en eso que llamaste las altas fiscalías, corrupción, derechos humanos. Quizá habría que agregar narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, temas ejes sobre los que hay problemas que se pueden describir y respecto a lo que hay que administrar recursos que siempre son escasos. Ahora, rendición de cuentas significa dos cosas, ¿verdad? Significa rendición de cuentas políticas, estamos hablando de fondos públicos y eso es el Parlamento, y significa comunicación con la ciudadanía, eh, canales abiertos de comunicación. Menciono esto porque en lo que se refiere a comunicación con la ciudadanía, por ejemplo, Luis Pázara, que es consultor también de ustedes y está con nosotros varias veces en este programa, ha venido reclamando, creo que con razón, algunas desviaciones que podríamos registrar en el proceso peruano y que han provocado recientemente algunos escándalos en el proceso brasilero, que si bien no es idéntico, no está organizado sobre fiscalías como las que tenemos en América Hispana, sino más bien todavía con la combinación entre fiscalías, procuraduría y jueces de instrucción, tienen mucho que ver con esto, ¿verdad? ¿Cómo ves los procesos de comunicación institucional del Ministerio Público con la ciudadanía, partiendo de que los entiendes como muy importantes? ¿Crees que las desviaciones que se han registrado últimamente en Brasil y en Perú, o que se han denunciado en Brasil y en Perú, conforman un problema que hay que contener, que puede expandirse en el resto de la región? Creo que la comunicación es fundamental, por dos razones. Primero, porque en contextos donde hay una alta corrupción, em, la fiscalía que se atreva a perseguir a estas estructuras criminales corruptas va a tener una respuesta, va a ser atacada por distintos medios, va a ser atacada políticamente, va a ser atacada disciplinariamente. eh, Incluso la vida y la seguridad de los fiscales generales y de sus familias va a estar en riesgo y muchos de ellos, por haber hecho lo correcto, están en el exilio ahora. Em, pero la única forma de contrarrestar esos ataques es hacer sentir el respaldo de la ciudadanía, ¿no? Hay un podcast que quiero recomendar mucho que te ayuda a entender esto que se llama La Advertencia, que describe un poco ese proceso de vinculación entre la ciudadanía de Guatemala y, y su fiscalía, ¿no? Y cómo en la medida en que la fiscalía iba avanzando, los jóvenes iban entendiendo, iban comprometiéndose con la justicia, habían, digamos, algo para mí inusual como peruana, la verdad, que no lo había visto antes, conferencias de prensa prácticamente todas las semanas para explicar con unos gráficos cómo funcionaban las estructuras criminales de los casos que se iban presentando. Eso, la verdad, es inédito, digamos, en muchas partes de la región que la Fiscalía muestre ante la ciudadanía para que comprenda. Pero creo que nosotros también hemos tenido algunos episodios, quizás no somos tan conscientes de eso, eh, pero a ver, más allá de las críticas que se pueda hacer, yo recuerdo estar aquí en Washington, D.C., mirando la audiencia de prisión preventiva de Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no? Esa audiencia larguísima que fue de días y días, en que la gente estaba mirando esa audiencia como quien ve la final del Mundial de Fútbol y veíamos en
en vivo cómo es la labor de un fiscal, ¿no? O la labor de un equipo de fiscales, nos permitía comprenderlo un poco más. Y yo creo que eso también ha sido parte un poco de esta educación cívica que hemos tenido en el Perú respecto de los temas anticorrupción, ¿no? Rendición de cuentas, comunicación, son dos construcciones que llevan a una tercera, liderazgo, que está en tu último comentario, ¿no? Una fiscalía que no solo se comunica con la ciudadanía, sino que puede representar para la ciudadanía un referente. Las condiciones de liderazgo que necesita un fiscal general o un fiscal de la República o un fiscal de la Nación, te llevarían a pensar o cómo se cruzarían con tu idea de elección libre. ¿Crees que el fiscal general necesita tal nivel de representación que tendríamos que pensar en algún procedimiento semejante a la elección universal de esa magistratura? No creo que debemos pensar en una elección universal. Me parece que la elección de fiscal general es una de las más importantes y creo que tiene que tener, igual que la elección, por ejemplo, de los magistrados de un tribunal constitucional o de una Corte Suprema, tener muchas garantías, pero también creo que hay que pensar en, en no equiparar la elección de un fiscal a la de los magistrados en cuanto a la exigencia de ciertos requisitos, ¿no? Digamos, las constituciones de América Latina casi todas dicen para ser fiscal general se requieren los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema y eso no es así. Para ser un buen fiscal general tienes que ser un estratega. Más que ser un líder, tienes que ser un estratega y quizá tienes que ser un líder al interno de tu institución. Eso sí. Eh, entonces esas cualidades son cosas que se pueden evaluar, que se tienen que mirar, pero también veo un peligro, ¿no? El liderazgo de los fiscales, tú ves a Moro, ves a Tel Maldana, em, también, digamos, en algunos otros países, por ejemplo, los fiscales de la UFERCO en Honduras, son personas que se han vuelto personajes públicos y el riesgo es que luego em, entran a la política, ¿no? Es demasiada atención y demasiado liderazgo y demasiado ser los superhéroes de la historia les hace darse cuenta que tienen un capital político que cuando dejan de ser fiscales generales se sienten tentados a aprovechar por razones también a veces de seguridad, o sea, a veces necesitan inmunidades para poder tener tranquilidad de que no los persigan en retaliación por lo que hicieron cuando eran fiscales, o a veces tienen ganas de hacer otras cosas, de luchar contra la corrupción desde otros espacios, pero eh, eso es muy dañino para las investigaciones. Eso hace pensar que las investigaciones, sobre todo las de corrupción, han tenido como móvil el barrer enemigos políticos para poder aprovechar y entrar en ese espacio, ¿no? Yo em, creo que es una tentación, es como estar amarrado al mástil y escuchar el canto de las sirenas, pero creo que un fiscal que sabe, que es consciente de su rol, debiera evitarlos. Nota que estás describiendo un perfil por construir, ¿verdad? Ni un fiscal general que sea una suerte de juez de la Corte Suprema arrancado de la Corte, ni un fiscal general que sea una suerte de mini presidente o mini ministro de una dependencia pública, un algo distinto, ¿no? Eh, ¿Cómo perfilamos eso, Úrsula? ¿Cómo llegamos a construir la identidad de alguien que tiene que ser, como lo has dicho, el administrador responsable de un recurso escaso, como la persecución del delito, un comunicador eficiente de cara a la ciudadanía, un líder interno y sin embargo una persona comprometida con la auto y con la imagen de un rol que no se desborde hacia el protagonismo político, que reduzca el impacto de sus decisiones? ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Cuál es el proceso para poder definir ese equilibrio? Me parece que estuviéramos hablando de una persona a la que le estamos pidiendo mucho, ¿no? Porque además creo que además tiene que ser valiente para poder enfrentarse. Em, Mira, yo creo que hay que pensar un poco en otras habilidades distintas de las que se le piden a un magistrado, porque para empezar, un fiscal no tiene la obligación de ser neutral. Va a ser objetivo, sí, va a estar vinculado al principio de objetividad, pero no es una persona que tenga que tener
neutralidad en su actuación, tiene que perseguir la defensa del interés de la sociedad, pero también tiene que ser un buen organizador. Digamos, me parece que un fiscal puede ser más, puede tener incluso un perfil más de administrador que de juzgador. Tiene que tener conocimiento del sistema penal, por supuesto, ¿no? Pero, pero tiene que ser más un administrador. Una última pregunta, y entonces podría no ser un fiscal de carrera. Sí, podría ser, no podría no ser un fiscal de carrera, ¿no? Aunque, bueno, creo que en esa parte resiente un poco el tema del liderazgo interno, ¿no? Hay una práctica muy interesante en Brasil que es completamente una costumbre, no está regulada en ninguna parte, que es que cada vez que hay que elegir al nuevo fiscal, los fiscales de todo el país hacen un concurso interno, digamos, ellos están asociados en un gremio, una asociación, pero hacen un gran concurso público donde pueden participar los que tampoco están afiliados a ellos y ellos eligen por votación, por voto de todos los fiscales, quiénes son sus nombres, su lista corta de 5 nombres o 3, no sé. Eh, para llegar a eso hacen debates, por ejemplo, hay como 8 debates en distintas partes del país donde debaten sobre, no sé, persecución de la criminalidad organizada, o sea, cosas que, digamos, son bastante técnicas y luego votan. Y luego con esos nombres van al presidente, que es el encargado de nombrar al fiscal general, y le dicen, miren, estos son nuestros mejores cuadros. Y con la excepción de Bolsonaro, todos los presidentes eligen hace más de 30 años al más votado porque es una persona que tiene un liderazgo garantizado, ¿no? Estamos buscando formas de equilibrio, pensando Sí. en cómo reorganizar esa entidad. Hemos estado con Úrsula Indacochea, desde Washington, pensando en el Ministerio Público, aprovechando la experiencia de la Fundación y este interesante proceso de monitoreo que se ha seguido respecto a la conversión de la Fiscalía Mexicana, pero además la observación que la Fundación hace de toda América Latina. Úrsula, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. A ti también, César.